Muy bienvenidos sean todos, mis queridos hermanos, a esta su avanzada cristiana. Aquí, como siempre, trayéndole la palabra del Señor. Tenemos hoy palabras que nos va a iluminar, que nos va a edificar. Hoy tenemos un tema súper interesante, donde nuestro compañero y hermano Stalin Manzanillo. ¿Cómo estás, Stalin? Muy bien, gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo te Amén, sientes? muy bien. Encantada de estar aquí. Te decía que en el día de hoy tenemos un tema súper interesante, el cual nos va a edificar grandemente y nos va a enseñar. Hoy vamos a tener preguntas y respuestas acerca de lo que es el enfriamiento cristiano. Antes que nada, quiero exhortarle a todos ustedes, mis queridos hermanos, que cuando vean el video, por favor, le den me gusta y le den a la campanita para que este video siga llegando a más personas y siga edificando. En el nombre poderoso de nuestro Padre Jesús. Stalin, ¿cómo te sientes? Entonces, vamos a empezar con las preguntas en el día de hoy. ¿Puedes decirme, por favor, qué es el enfriamiento cristiano? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, el enfriamiento espiritual en este caso es precisamente cuando alguien pierde la pasión en Cristo, cuando alguien se descuida de Dios. Podemos, para que se entienda, hacer referencia a esto a una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 25, que es la de las 10 vírgenes. La escritura relata la historia de que, ¿verdad? 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Todas estaban esperando al esposo, pero llega un lapso en que hay un grupo, 5 de ellas, que mantienen aceite para conservar sus lámparas encendidas. Y hay otras que se descuidan, que no se percatan si les falta o necesitan aceite y se quedan igual. Entonces, partiendo de ahí, podemos entender de que cuando uno se descuida en esa parte de mantener la llama del Evangelio, el fuego del Espíritu Santo, activo en nuestra vida, entonces ahí comienza la etapa del enfriamiento. Continuando con esa misma parábola, las 5 insensatas, y me gusta incluso como Jesús le dice, son insensatas. Una persona insensata es una persona que no es para nada prudente, no es para nada precavida. Entonces, estas 5 personas insensatas, novias en este caso, no tuvieron la preparación de, por decirlo así, de conservar el suficiente aceite para esperar al esposo, pues se suponía que iba a llegar a una hora. Pero como existen eventualidades, en este caso, que es lo que muestra la palabra, él se retrasó. Y por no tener la cantidad de aceite suficiente que mantenía la llama encendida, entonces, lamentablemente ahí se enfriaron y se le apagó sus lámparas. Y cuando Vaya, llegó el novio, obviamente no la reconoció. vaya, qué mal. Pasando entonces, ya sabemos eso de qué es el enfriamiento, vamos a decir, espiritual. En este caso, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo yo llego al enfriamiento espiritual en este caso? Precisamente por lo que estamos hablando, es por descuido. O sea, hay muchas vertientes que hacen que una persona se enfríe. Esto también habla Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14, 15 en adelante, cuando le habla a la iglesia de que por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Dios precisamente busca y espera de nosotros un compromiso en cuanto a su palabra y el Evangelio. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros vivíamos antes en tinieblas y Dios envió obviamente a su Hijo para rescatar, para acercarnos a su reino. Y precisamente el Espíritu Santo hace un muy buen trabajo en nosotros y un trabajo arduo en nuestra vida y nos va quitando, nos va limpiando de muchísimas cosas, las cuales obviamente Jesús murió, ¿verdad? Para que nosotros seamos libres de todas esas cosas. Pero llega un proceso en cuando no dejamos que el Espíritu Santo haga este trabajo en nuestra vida y ahí nos enfriamos. ¿De qué manera? La palabra de Dios dice lo siguiente: si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando venimos a Cristo somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es quien nos convence de pecado. Pero precisamente cuando yo me rehúso
pongo resistencia, en un lenguaje más llano, me justifico, estoy endureciendo mi corazón a la voz de Dios. Y llega un punto en que ya yo no escucho ni siento sus reprensiones. Porque automáticamente una persona falla, peca, el Espíritu Santo te deja saber que tú lo hiciste mal. Pero cuando yo pongo justificación, cuando yo me opongo y hago resistencia a esa corrección, sin darme cuenta, estoy endureciendo mi corazón. Y de esa manera me estoy volviendo insensible a la corrección y a la guía del Espíritu Santo. Y ahí es cuando entonces comienza el enfriamiento. Ahí es entonces cuando ya yo no me doy cuenta, o mejor dicho, no percibo que lo que estoy haciendo está mal. No porque no lo sepa, ya Dios me lo dijo. Pero lo que garantiza o lo que hace que yo sepa que algo es pecado es la corrección del Espíritu Santo. En el mundo hacíamos muchísimas cosas. En el mundo, acabábamos con nuestra vida, por decirlo así, en fiesta, bebedera y un sinnúmero de cosas. Y para nosotros eso estaba bien. Eso estaba totalmente excelente. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos hace saber que muchas prácticas de las que hacíamos estaban totalmente mal y nos hacían daño. Entonces comenzamos el proceso de transformación, donde comenzamos a dejar todas aquellas cosas, obviamente, que hacíamos en el mundo. Pero cuando comenzamos a justificarnos, cuando comenzamos a oponernos a la corrección del Señor, sin darnos cuenta, como dice, eso lo dice Hebreo también 3:16, de que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Cada vez que viene la palabra de Dios a mí para exhortarme y corregirme, y yo me resisto a esa palabra, pongo justificación, pero sí, Señor, pero tú sabes que esto es una lucha, es una batalla. Ciertamente es una lucha y una batalla, pero no es para yo justificarme. Al contrario, si lo siento lucha o batalla, mi deber, Señor, fortaléceme para yo vencer en esta área. Entonces, cuando uno se justifica, entonces me hago oído sordo a la voz de Dios. Ya yo dejo de percibir lo que está mal. Entonces mi carne, obviamente, mi deseo, lo aprueba como bueno y válido. Ya no siento reprensión de parte del Señor y vivo una vida según mi entendimiento, según mi parecer. Entonces, esa es la parte cuando uno llega a enfriarse espiritualmente. Cuando uno ignora a la voz del Espíritu Santo, mi corazón se endurece y ya yo no siento la reprensión de parte de Dios. Vaya, qué interesante, porque muchas veces las personas, aún escuchando la voz del Espíritu Santo, que le dicen que algo está mal, que lo haga, o que ellos mismos hicieron una promesa de hacer algo, y hacen lo contrario, sin saber las consecuencias que eso le puede ocasionar, en el mundo espiritual sobre todo. Una consecuencia bastante grande. Exactamente. Entonces, pagando las siguientes preguntitas, me gustaría saber cómo me doy cuenta cuando yo, por ejemplo, me estoy apartando de Dios. Cómo yo sé que está llegando ese momento en que me estoy alejando, que ya está llegando a un límite, porque quizá he ignorado todas las señales que el Espíritu Santo me ha dado. Y así, por ejemplo, ¿cómo yo sé, cómo puedo recapacitar en ese aspecto? Bueno, mira, ese aspecto es complicado, porque la gran mayoría de veces la persona se da cuenta de que está fría espiritual cuando experimenta la consecuencia. Por lo mismo que estamos hablando anteriormente. O sea, ya yo voluntariamente rehúso, justifico la corrección de parte de Dios. Entonces, sin darme cuenta, mi corazón se endurece. ¿Se endurece a qué? Precisamente a la voz de Dios. Ya yo no escucho su voz, ya yo no escucho su reprensión. Y según yo, estoy actuando normal, porque no siento nada malo, que es precisamente lo que nos hace a nosotros caminar correctamente, la corrección del Espíritu Santo. Pero si yo no siento reprensión, no, yo vivo una vida normal, obviamente, y eso lo podemos ver lamentablemente en el pueblo cristiano. ¿Cuánta gente vive una vida de libertinaje, una vida desordenada? La libertad en Cristo la han convertido en libertinaje, han traído el mundo a la iglesia y no sienten nada. ¿Pero por qué no sienten nada? Porque han endurecido su corazón a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo una persona puede darse cuenta
según lo que establece la escritura, es cuando ya viene el tablazo. Y te voy a poner un breve ejemplo de eso. Jonás. Jonás fue un profeta que fue escogido por Dios para llevar un mensaje, evangelizar a un pueblo, obviamente, totalmente sanguinario, que era el pueblo de Nínive. Precisamente como Nínive había hecho mucho daño al pueblo de Israel, Jonás tenía un resentimiento. Y no, 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 a esa gente no. Mándame con qué gente, a esa gente no. Yo le dije, no, es allá que tú tienes que ir. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás se rebeló contra Dios. Y en vez de tomar una embarcación en dirección a Nínive, se fue a la posición opuesta. Pero Jonás está tranquilo. Bueno, me voy a pasear, voy a turistear por ahí, Jonás. Pero ¿qué pasa? Viene una tormenta. Y están todo el mundo, los que están dentro del barco, clamando a sus dioses. ¡Ay! Y los dioses de ninguno hacen nada. Ven a Jonás muy tranquilamente, que está de hecho en parte del barco. Está durmiendo el hombre. Y van y lo despierta, muchacho, proclama a tu Dios, tú no ves que estamos. Cuando él sale dice, no, esto es por problema mío. Y echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Y dice, ¿y cómo se resuelve esto? No, tírenme. Mientras tanto él está diciendo eso, para él es normal, ¿no? Ustedes me tiran, ustedes van a ver cómo eso se va a calmar. Lo tiraron, pero ¿qué pasa? Vino un pez y se lo comió. Ahora, dentro del pez, Jonás se arrepiente. Jonás clama a Dios. Y luego el pez obviamente lo tira a la orilla de Nínive y el hombre predica tranquilamente. Y lo mismo pasa incluso con este caballero, con Judas Iscariote. Dice la palabra que él era ladrón. ¿Y qué pasó con Judas? Cuando María derrama, obviamente, el envase de alabastro, un perfume carísimo, demasiado caro. Judas una vez dice, no, es para los pobres. No, 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 mejor. Pero él quería, como siempre, sustraer de ahí. Porque no me quiero imaginar la cantidad por lo que se hubiese vendido eso. Y según él, para los pobres. Pero cuando Judas se dio cuenta de su arrepentimiento, cuando ya era demasiado tarde. Entonces, cuando uno se enfría, cuando uno decide, porque eso es decisión, ignorar la guía y la voz del Espíritu Santo, y tú no te vas a dar cuenta hasta que reciba tu tablazo, hasta que reciba obviamente la consecuencia de tus actos. Entonces, ahí es cuando uno, levanta la cabeza. También te puedo mencionar el hijo pródigo. Dame lo mío, me voy por ahí. Y cuando se vio totalmente mala, pasando trabajo, ahí es que dice la escritura, y volvió en sí. Volveré a casa de mi padre. Entonces, lamentablemente, una persona que está fría espiritual, a menos que no decida escuchar y disponerse a obedecer la voz de Dios, es una persona que no se va a dar cuenta hasta que reciba la consecuencia de sus actos. Vaya, algo bastante interesante porque ¿a qué consecuencia nos lleva prácticamente la desobediencia en este caso? En este caso es algo que lamentablemente muchas personas hacemos. Se dan cuenta, como tú dices, solamente hasta el final. Entonces, basándonos en todo esto, lo que hemos estado hablando, lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces, me viene esta pregunta para hacértela. Entonces, ¿es pecado entonces el enfriamiento espiritual? Totalmente, porque tú estás ignorando a Dios. Vaya. Cuando tú ignoras a Dios, obviamente tú estás rechazando todo lo que es de Dios. La Escritura dice lo siguiente, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por fe. Recibimos a Dios por medio de la fe en cuanto al Señor Jesucristo. Entonces, si yo rechazo la voz de Dios, obviamente no estoy recibiendo fe. Por ende, no voy a recibir todo lo que la fe conlleva. Somos salvos por medio de la fe en el Señor. Pero si yo no acepto la fe que viene por el oír la palabra del Señor, más bien yo me rehúso a su palabra, entonces claro que es pecado. Porque eso es sin mencionar la parte espiritual maligna. ¿Cómo así? La Escritura dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás.
y que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién es que le interesa que nos enfriemos espiritualmente? Es al diablo. Porque el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, dice el Señor. Y precisamente Él es quien quiere robarnos la grandiosa bendición que Dios nos da, que es su salvación y obviamente la revelación de su poder, de su esencia en nuestra vida. Precisamente quien promueve el enfriamiento espiritual es el diablo. Y ese es el engaño, la gente no se da cuenta. Dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Pero ¿quién es que promueve eso? Es el maligno. ¿Quién es que pone argumentos para que nos justifiquemos, para tergiversar muchas veces lo que quiere decir la palabra? Es el diablo. ¿Por qué? Porque él quiere llevarle la contraria al Señor. De hecho, esa es su función. Pero la lucha, tengamos o no conciencia de esto, hay una lucha espiritual por nosotros. Tengamos o no conciencia de ello, se está peleando por nuestra alma. Entonces, si yo no estoy consciente de la batalla que se está librando, lamentablemente le voy a hacer caso al maligno. Y muestra de esto, obviamente, vemos cuando Jesús dice en aquel día, muchos dirán, Señor, pero en tu nombre. Estas personas no se dieron cuenta que eran hacedores de maldad. Porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate, la Escritura dice lo siguiente, estas señales seguirán a los que creen. Requisito, estas señales seguirán a los que creen en Jesús. ¿Qué? Que en su nombre echarán fuera demonios. Eso lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17 en adelante. O sea, estas señales siguen a los que creen. O sea, que estas personas creyeron en Jesús. Estas personas, se puede decirlo así, traduciéndolo hoy en día, eran cristianos. Creían en Jesús. Y hacían muchísimas cosas en el nombre de Jesús. Pero nunca se dieron cuenta de lo interno. Eran como Jesús le dijo a los fariseos, sepulcro blanqueado, por fuera muy bien. Ustedes limpian la parte fuera del vaso y del plato, pero lo de dentro no. Y Dios también quiere trabajar con la parte interna. Entonces, muchas veces ese descuido, porque obviamente el enfriamiento espiritual viene con el descuido, de cómo yo estoy actuando delante del Señor. No de lo que yo hago, porque esa es una confusión que tiene el pueblo cristiano. La gente se enfoca en lo que hace y no en quién es delante de Dios. Porque delante del mundo yo puedo predicar, puedo hacer milagros, ¿y mi vida íntima con el Señor qué? ¿Y cómo yo soy delante del Señor? ¿Cómo yo me comporto delante del Señor? Porque la gente, lamentablemente, ha confundido de que a quien le tiene que dar cuenta es a Dios, no a los hombres. Entonces, como la gente se enfoca más en la apreciación de los demás, no, tengo que hacer la cosa bien delante de la gente, tengo que hacer cosas para llamar la atención, para que el hombre me apruebe. La Escritura dice que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando yo descuido mi relación íntima con el Señor, ¿cómo yo descuido mi relación íntima con el Señor? Descuido la calidad de la oración. No el tiempo, la calidad de la oración. Porque yo puedo durar 3 horas, pero si esas 3 horas no son de calidad, estoy simplemente balbuceando. Entonces, mi vida íntima con el Señor. Mi vida aceptada por Dios. ¿Qué es una vida aceptada por Dios? Cuando yo camino conforme a su palabra. ¿Qué dice el Señor? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Guardo yo los mandamientos del Señor? ¿Ando yo y actúo conforme a como establece Dios en su palabra? Porque mucha gente vive una doble moral. Delante de los hombres, una cara, pero ¿y con Dios qué? Y se nos olvida que de quien debemos procurar estar bien es delante del Señor. Jesús cita en Mateo capítulo 5, cuando habla de la bienaventuranza, dice lo siguiente: gózate y alégrate cuando por mi causa digan toda clase de mal de ti, mintiendo. Gózate porque tu galardón es grande. ¿Pero qué dice Jesús? O sea, la gente va a hablar mal de ti. Ahora, procura que todo lo que dicen de ti sea mentira.
O sea, que si yo delante de los demás no tengo un buen testimonio, no tengo entonces de qué gozarme. Al contrario, tengo que arrepentirme. ¿Cómo me ve la gente? Claro, siempre y cuando la acusación sea mentira. Pero si a mí me acusan por algo que lamentablemente es cierto, entonces estoy mal. Pero ¿cómo yo no me doy cuenta? Cuando comienzo a ignorar la voz del Señor. Y el diablo, que no es tonto ni perezoso, siempre está presto para, como cita el versículo anterior, para poner argumentos. Y esos argumentos siempre se van a levantar contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Su palabra. ¿Qué me dice el Señor? Si yo me siento débil, estoy pasando por una situación, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Pero qué me dice el diablo? Ya Dios se cansó de ti. Tú no ves que ya nadie ya te busca. Tú has pecado tanto que ya Dios ya no quiere saber de ti. Contrario a lo que dice el Señor, la Escritura dice que si yo confieso mi pecado y me aparto, alcanzo misericordia. Pero ¿cuál es el argumento que levanta el maligno? No, ya tu pecado ya es demasiado, que ya Dios se cansó de ti. Obviamente hay que hacer una paréntesis. No estamos hablando de la práctica del pecado. Estamos hablando de lidiando y luchando con alguna debilidad, con algún área que todavía no hemos sometido a Cristo, pero tenemos la disposición de que así sea. Práctica del pecado es cuando uno justifica el pecado y lo sigue haciendo. ¿De qué? Vamos a poner un pecado. Obviamente hay demasiado pecado, pero vamos a poner uno sencillo. No es tan sencillo, pero que se practica mucho. La murmuración. Darle a la lengua. Lamentablemente el pueblo de Dios está lleno de ese pecado. Y lo ve como tan sutil, pero eso es un plan maligno. ¿Cómo se da la murmuración? Bueno, yo estoy hablando contigo, pero estoy hablando de un tercero que no está presente y no estoy hablando a favor de él. El Espíritu Santo me dice, mira, eso está mal, no lo hagas. No hables mal de las personas. Ay, Señor, perdóname, disculpa. De repente hay un tema y una conversación donde eres tú entonces quien me toca el tema sobre fulanito. Yo pienso, respiro, pero bueno, te respondo y te sigo. Ahí pequé otra vez, Señor, perdóname, disculpa. Ya yo sé lo que es murmuración, el Espíritu Santo me lo reveló. Es hablar de un tercero no estando presente en mal. Estamos en un grupo y luego tú me tocas el tema. Entonces, como ya el Espíritu Santo me ha hecho saber en 2 ocasiones anteriores que lo estoy haciendo mal, ¿cuál es mi deber? No hablarte del tema. Mira, disculpa, vamos a cambiar el tema o vamos a hablar de otra cosa. Pero ¿qué pasa? Si tú me hablas de ese tema y yo te correspondo, peco. Si yo te toco el tema y tú me correspondes, peco. Si viene otra persona y me toca el tema de un fulanito que no está presente y hablamos mal de él, estoy pecando. Y cuando vengo a ver, he cometido eso tantas veces que se ha convertido en una práctica y no me he dado cuenta. Entonces, no debemos, como dice la Escritura, ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Alejarnos de Dios. Que en vez de uno acercarse a Dios, porque obviamente esto es un camino progresivo, esto se acaba cuando uno se muera o cuando Cristo venga. Aquí nadie lo alcanzó y que no, que hasta aquí llegué. No. Esto es creciendo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas en nosotros que el único que puede hacer que eso cambie es Dios. Anoche estaba hablando con alguien y le cité un verso donde dice la Escritura de que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? El único que conoce nuestro corazón es Dios, porque dice yo Jehová, que escudriño la mente y examino el corazón. El único que conoce nuestro corazón es Dios. Nosotros no tenemos idea de quiénes somos, y lo que conocemos y entendemos nosotros es porque el Espíritu Santo nos los ha revelado. ¿Por qué razón? Porque nosotros hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta de que están mal, a menos que el Espíritu Santo nos lo haga saber que es así. Muchas veces somos hipócritas, hablamos mentiras, murmuradores y un sinnúmero de cosas. Pero ¿quién es que nos hace saber que eso está en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Porque Jesús dice que lo que contamina al hombre es lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Del corazón es que sale. Entonces, este tema del enfriamiento espiritual es muy delicado.
Y lamentablemente no hay que mirar las redes sociales. La gente está fría espiritualmente. La gente hace cosas que no se da cuenta que lo que está haciendo es contrario a lo que Dios quiere. La gente hoy en día practica y hace cosas que ni siquiera procura buscar la aprobación de Dios en lo que está haciendo. Porque la misma Escritura dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para gloria y honra de nuestro Señor. La pregunta es, ¿lo que yo digo glorifica al Señor? ¿Lo que yo hago glorifica a Dios? Entonces, si no estamos pendientes a lo que decimos y a lo que hacemos, lamentablemente ya entramos en la etapa del enfriamiento espiritual. Para abundar un poquito más e irme un poquito más profundo, hay que recordar lo siguiente. Nosotros no conocemos el mundo espiritual, pero sí el mundo espiritual nos conoce a nosotros. Nosotros ignoramos cómo se maneja el mundo espiritual, pero el mundo espiritual sí está bastante consciente de cómo nos manejamos nosotros. Porque muchas veces caemos en el engaño de que nuestra vida es todo lo que vemos, ¿no? Esto lo que vemos es un reflejo de lo que realmente existe, que es el mundo espiritual. Así como Dios es espíritu, también hay que entender que nuestro adversario es un espíritu. Y se mueve la misma naturaleza de Dios, o sea, el mundo espiritual. Entonces, el plan de nuestro enemigo es que caigamos en la etapa de rechazar la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hacíamos al principio. Antes de venir a Cristo, yo rechazaba su voz. Yo rechazaba su voz. Todos rechazábamos su voz. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a ti no te predicaban o tú has escuchado mensajes así, ¿verdad? Dios salva, sí, Dios es bueno. Pero tú no hacías caso a eso. Pero Cristo murió precisamente para conciliarnos, reconciliarnos con Dios. ¿Y cuál es el objetivo del diablo? Que volvamos para atrás otra vez. ¿Cómo? Ignorando la voz del Señor. Que no haga caso a lo que Dios dice. Yo debo de entender, o nosotros los cristianos debemos entender esto. La corrección es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Cristiano o hijo de Dios que no le guste la corrección, está feo. Ay, me siento... No, siéntete bien cuando seas corregido. Porque la Escritura dice que al hijo que Dios ama, castiga, y reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, la corrección. ¿Y por qué la corrección? Nosotros no hacemos nada bien y lo que hacemos bien es de parte de Dios. La Escritura dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto proceda de lo alto. Cualquier virtud que haya en mí, no es porque soy yo, es porque Dios así lo puso en mí, para que sea manifiesto a los demás. Entonces, ignoramos la realidad del mundo espiritual. Y al ignorar la realidad del mundo espiritual de que hay un diablo y sus secuaces que quiere hacer que yo retroceda, que quiere hacer que yo vuelva otra vez y ande conforme al mundo. Pero, como el diablo es más inteligente que nosotros, no, tranquilo, quédate en la iglesia. Siéntate en un banco, adora al Señor. Mira, tú estás bien. Tú estás bien. No dice el diablo. Sin embargo, el que está consciente delante de Dios vive una vida constantemente arrepentido. ¿Por qué? Porque yo estoy luchando con algo que sí o sí siempre se opone a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Porque hay una ley en mi interior que se revela contra la ley de Dios, que es espiritual. ¿Qué dice Jesús también? El que quiera venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué es negarse? Es bonito negarse. Para nada. Entonces, la vida de corrección, debemos amar la corrección. Porque cuando somos corregidos por Dios, es para hacer las cosas bien. Es para enfocarnos y centrarnos más en el camino. Pero hay gente que le corren a la corrección. Ah, no, ahí reprenden. Ah, no, me llamaron la atención, ya yo me ofendo. Y lamentablemente esas personas que le corren a la corrección son personas que le gusta ocultar y encubrir su pecado. ¿Qué dice la Escritura? El que encubre su pecado no prosperará. Pero la otra parte es, y el que lo confiese y se aparta, porque muchas veces lo confesamos, pero no nos apartamos. Señor, mira, pequé, yo sé que lo hice mal, pero lo sigo haciendo. ¿En qué estoy? No estoy en nada.
Entonces, aparte de confesar, de arrepentirme, debo de apartarme. Porque si yo no me aparto, lamentablemente caigo en la práctica y aquellos que practican el pecado, la escritura es clara. Y el que practica el pecado es del diablo. Vaya. Entonces, ¿cuántos cristianos no habemos practicando el pecado? Y no creemos que somos de Cristo y nos vamos para el cielo y estamos con Dios y somos salvos. Pero practicamos el pecado. ¿Y cómo viene esa práctica del pecado? Por medio del enfriamiento espiritual. Cuando ignoramos la voz de Dios y la corrección de Dios. Exactamente. Basándome en todo lo que tú has dicho acá, me llega a la mente un pequeño, vamos a decir, análisis. Sabemos que la oración es nuestro medio para comunicarnos con el Padre, que la iglesia es para congregarnos, Exacto. para estar con los hermanos. Amén. Sabemos que la justificación nos lleva al pecado, el dejar de escuchar la palabra de Dios, escuchar esa guía que nos da el Espíritu Santo. Ignorar el Espíritu Santo. Entonces, basándome en todo eso, muchas veces los cristianos, o muchos cristianos, tienen como de costumbre, por una pequeña cosita se comienza el enfriamiento. Ay, Exacto. hoy estoy cansada. Señor, yo oro otro día. Déjame acostarme. Ay, déjame yo nada más decirte, Señor, gracias por el día. Ya está bien, adiós, bye bye. Ay, hoy tengo tantos sueños, hoy es un cumpleaños. Déjame pautar esto. Y el próximo fin de semana no voy para la iglesia. El próximo fin de semana viene, ay, pero que hoy es domingo y el lunes yo tengo que trabajar, yo tengo que descansar. Entonces, así van justificando hasta que llegamos a lo que es como un pequeñito enfriamiento. Entonces, por ahí le damos cabida entonces a lo que es el pecado, a que el diablo vaya tomando. Entonces, ahí venimos lo que es que ya nos sentimos la reprimenda entonces de lo que es el Espíritu Santo. Y nos vamos apartando a tal punto que ya tú ves como bueno y válido. Ay, no, está bien, yo no voy para la iglesia, vamos a decir hoy. Ay, hoy, déjame pasar por hoy. Y pasan semanas, tú no vas a la iglesia o tú no oras como debe de ser. Entonces, muchas veces también nos comportamos como hipócritas. Somos hipócritas. Porque tenemos una cara para los hermanos de afuera que somos los más cristianos, pero en la casa nuestra intimidad entonces con Cristo es otra. Entonces, ¿para quién va el testimonio? ¿Para las personas que nos están mirando? ¿Para Cristo? ¿O debe de ser un estado que tú tienes que tener todo el tiempo? La Escritura dice lo siguiente. Cuando vayas a orar, entra a tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Que te ve en lo secreto. O sea, tú y Dios a solas. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, mi vida cristiana se notará, pero es conforme a la intimidad que yo tengo con Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, una relación con Dios, lamentablemente lo que se vaya afuera es simplemente pantalla. Entonces, sin darme cuenta, soy hipócrita. Porque quiero vivir más de lo que aparento a de mi relación con Dios. Exacto. ¿Y por qué yo te cité anteriormente de que debemos vivir en un constante arrepentimiento? Es que cada vez que nos acercamos a Dios nos damos cuenta de nuestras imperfecciones. ¿Por qué? Porque nos acercamos a un Dios perfecto. Nos acercamos a un Dios que es santo. Y yo te pregunto, ¿quién puede equipararse con Dios en cuanto a santidad? ¿Quién puede equipararse con Dios en cuanto a perfección? Nadie. Entonces, cada vez que yo voy a orar al Señor, yo me doy cuenta automáticamente del ser tan imperfecto y malvado que soy. Y por esa razón le pido perdón al Señor. Señor, mira, ayúdame. En mi corazón hay esto, yo siento tal cosa, me llegó un pensamiento, miré, hablé, escuché. Eso constantemente. Pero ¿por qué no vivimos una vida de constante arrepentimiento? Precisamente porque caímos en el enfriamiento espiritual. ¿Y quién es que promueve el enfriamiento espiritual? Es maligno. ¿Por qué? Porque no quiere llevar para donde le toca. Vaya. Mira, eso que tú dices es demasiado interesante y debemos de tener cuenta, porque cualquier cosita puede ser una brechita para darle cabida al maligno. Y en vez de enfriamiento, nos aparta por completo de lo que es esa comunión en nosotros estar cerca de Dios. Y ahí es que Él se aprovecha.
Entonces, basándonos ya en todo esto, en todo lo que hemos visto, hay algo que quiero que aclare bien a las personas y a nuestros queridos hermanos que nos están mirando, que van a ver esta transmisión, y es que exactamente los peligros que nos acarrea el enfriarnos, el descuidar nuestra vida espiritual, peligro en sí. Mira, es un tremendo peligro. ¿Por qué tremendo peligro? Porque yo muchas veces lo digo y lo pienso. Qué difícil sería para una persona que tenga X tiempo en el Evangelio y darse cuenta que al final no estaba haciendo lo correcto. Qué difícil será o sería para alguien que tiene X cantidad de tiempo en el Evangelio y que yo sirvo al Señor y que yo hago esto y que yo lo otro. Y cuando le toque partir de esta tierra, si es que Cristo no ha venido antes, se dé cuenta de que el lugar que pensó que iba, no es para allá que va. Vaya. Porque por eso, y de verdad, es un versículo que siempre hay que recordar, lo que yo hago para Dios no me hace estar bien delante de Dios. Ahora, lo que yo vivo en Dios, sí, entonces, me hace estar bien delante de Él. No porque yo, ¿no? Sino porque Él me justifica. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que obedezcamos su palabra. Que vivamos una vida de santidad. ¿Por qué? Porque yo represento a Dios. Y yo no puedo portar un nombre que es santo y no representarlo. Yo tengo a Dios en mí, por ende yo tengo que modelar esa vida. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La gente, que parece que es una moda, todo el mundo es cristiano, claro, para justificarse. O sea, tú sabes, una moda de gente que tú ves a legua que no son cristianos, dicen que son cristianos. No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia. Se supone que eso es algo que tú tienes que hacer. Eso no te caracteriza como cristiano. Cristiano es tú tener una vida de relación con Dios, una vida íntima con Él. De que el mismo Espíritu Santo, dice la Escritura, da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, cuando llevamos una vida de arrepentimiento. ¿Por qué? Vuelvo un poco para atrás. El único que provoca y promueve la frialdad espiritual es el maligno. ¿Por qué razón? Todo, todo lo que es de Dios, el diablo siempre le busca un pero. Tú pusiste un ejemplo acerca de que hay personas que justifican, bueno, voy después a la iglesia, voy tal cosa. Mucha gente lo ve como algo sencillo. Bueno, debemos de ser realistas. Nosotros no hacemos eso con un trabajo. No. Me guste o no me guste, tenga sueño, no tenga ganas, no tenga deseo, y muchas veces aquellos que no tienen vehículo, si no tengo pasaje, lo pido prestado porque tengo que ir a mi trabajo. Porque es un compromiso. Porque es un compromiso, ¿verdad? Pero para las cosas de Dios yo le pongo pero. Señor me entiende, Dios sabe. Por cualquier quitarme la paja. Ya la gente le pone pero a las cosas del Señor. ¿A qué Dios nos llama? A evangelizar. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en nosotros, porque nosotros no podemos compartir eso con quienes nos rodean. No, el Señor, no. Entonces, sin darnos cuenta, por ahí comienza el enfriamiento espiritual. Porque la Biblia es clara lo que espera Dios de nosotros. ¿Qué Dios espera? Que cumplamos su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Que hagamos todo lo que Él dice. Si verdaderamente amamos y tenemos un deseo por Dios, debemos hacer lo que Él dice. Entonces, es penoso, es muy penoso. Tú verás cristianos que no están comprometidos con las cosas del Señor. Le ponen pero. Pero vuelvo y te digo, con las cosas del mundo están totalmente comprometidos. Y pongo como mayor ejemplo el trabajo. ¿Y qué dice el Señor? No te afanes por lo que tú has de comer, por lo que ha de vestir. Tu padre tiene cuidado de todas esas cosas. ¿Qué dice el Señor? Busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. O sea, lo que verdaderamente debemos de buscar y lo que nos debe apasionar es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo otro que necesitamos es añadidura, pero hacemos lo contrario. Y Jesús habla de esto cuando fue a visitar a María, la hermana o pariente de Lázaro, y su hermana Marta. Y Jesús estaba hablando de la palabra. Marta estaba afanada y limpiando la casa y espérate, déjame preparar todo. Pero María estaba sentada escuchando la palabra del Señor. Marta se preocupa y le dice, Señor, tú no tienes cuidado de que mi hermana, mira, me deja a mí
atendiendo y haciendo los quehaceres de la casa. El Señor, en vez de decir, mira, mira María, tú tienes que ayudar a tu hermana, ponte en eso. ¿Qué dice el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Tu hermana cogió la mejor parte. Nosotros nos afanamos en esta vida y si bien es cierto, uno tiene que vivir cómodamente y prepararse aquí. Pero hay gente que trabaja y vive como que nunca se va a morir. Sí. Hay gente que vive trabajando y acumulando cosas como que eso se lo va a llevar. Al final. Si bien es cierto, claro, es bonito vivir cómodamente, es bonito prepararse, pero la pregunta es ¿con qué objetivo yo me preparo? ¿Con qué objetivo yo me especializo en X área? ¿Con qué fin yo invierto mi tiempo y hasta sacrifico mi salud? Cosa que es pecado, porque hay que cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra que si yo destruyo mi cuerpo, Dios me va a destruir a mí también. Entonces hay mucha gente que trabaja y se afana tanto al punto de cuidar su salud. Y sin darse cuenta de cuidar la salud, eso es pecado. ¿Por qué razón? Porque estoy destruyendo el templo del Señor. ¿Y qué dice la palabra? Si yo destruyo el templo del Señor, lamentablemente Dios me va a destruir a mí. Nuestro cuerpo es sagrado, porque es templo del Espíritu Santo, pero nosotros no lo cuidamos. Jesús habla mucho acerca del afán. Toqué el tema del afán, para aclararlo. Jesús habla mucho acerca del afán. Pero uno vive tan afanado como que, mi gente, este mundo no es lo que verdaderamente nos espera. Lo que nos espera es dónde construimos. ¿Qué dice Jesús? No atesore tesoro aquí en la tierra. O sea, no viva para esto, para el mundo físico. Atesora en el reino de los cielos, donde no existe la corrupción, donde lo que tú haces va a permanecer por siempre. Pero la gente se enfoca aquí en lo que vemos y se afana y no se da cuenta que ese afán no es nada más y nada menos que un descuido espiritual. ¿Por qué? Porque estoy descuidando la mejor parte. ¿Cuál? Buscar a Dios, tener una relación con Él. Hay gente que eso da pena y vergüenza. Cualquier actividad donde haya movimiento o sea, cosas como que me motive, que le guste a mi cuerpo y yo me gozo. Todo el mundo está ahí, pero fíjate la iglesia, los cultos de oración. Todos vacíos. Vacío. Fíjate la iglesia cuando hacen estudios bíblicos. Vacío. No le interesa aprender. No es que no le interesa aprender. Es que no tiene compromiso con el Señor. Porque ese tipo de personas creen que solamente con ir a un día, no estoy hablando obviamente de aquellos que tienen una vida súper ocupada, que tienen hijos, familia, y se les impide por tanto compromiso ir. Pero hay gente que puede hacer un espacio. Porque, ¿qué es el tiempo que tú vas a dar en una iglesia? 2 horas como mucho. Pero ¿cuántas horas no dura una gente mirando televisión? Entonces, la gente se justifica, no, yo voy los domingos, yo voy el día que determinó, y ya con eso pagué, y ya con eso cumplí con el Señor. Estamos mal. Bye. Entonces, la falta de compromiso con el Señor es un indicador de que estamos fríos espiritualmente. Qué mal. Porque yo debo vivir y trabajar para lo espiritual, no para lo humano. Porque si yo trabajo para lo humano, lamentablemente aquí se va a quedar todo lo que trabajé. Pero se nos olvida que el tiempo que vayamos a durar en esta tierra es un soplo, como dice la Escritura. Es neblina la vida del hombre, dice en Santiago, en comparación con una eternidad. Entonces, ¿a dónde pretendemos ir? ¿Para qué reino estamos trabajando? ¿Dónde estoy construyendo mi tesoro? ¿Aquí, donde todo es corrompido y donde todo perece? ¿O con Dios, donde pienso estar y permanecer por toda la eternidad? Entonces, debemos de analizarnos y debemos de reenfocarnos de que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué razón? Citándote el versículo que te dije anteriormente. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás es añadido. ¿Qué quiere decir? Mucha gente vive más por la añadidura que por el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús dice eso? Es porque nosotros podemos vivir. Por ejemplo, hay gente que tienen hijos y se les mueren. Sí. Siguen viviendo. Con dolor, pero siguen viviendo. Hay hijos que se les mueren sus padres, tienen dolor, pero siguen viviendo. Hay niños que son huérfanos, no tienen familia, siguen viviendo. Hay personas que son una pareja, se separan y siguen viviendo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Tú puedes vivir sin familiares, tú puedes vivir sin pareja, tú puedes vivir sin hijos, tú puedes vivir sin padre, pero no puedes vivir sin Dios. Con el único que tú no puedes vivir es sin Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es la vida. Entonces, la gente no tiene su enfoque en Dios y se enfoca más que es el plan del maligno. No, mira, este mundo es tu hogar. Aquí es donde tú vives. Enfócate y concéntrate aquí. Ojo, hay que hacer la cosa bien porque estamos aquí, claro. Pero no podemos vivir como que esto lo es todo. Pero ¿cuál es el plan del maligno? Enfócate aquí. Goza tu vida aquí. Disfruta aquí. Haz todo lo que tú tengas que hacer aquí, porque incluso hasta dicen que el que se muere, obviamente, ¿verdad? Con tierra tiene. Exacto. Incluso yo he escuchado inconversos que dicen un refrán, que el que por su gusto muere, que la muerte le sepa a gloria. En serio. Y hoy en día hay mucho gritando porque eso y su muerte no le supo a gloria. Cogieron su gusto, sí, pero la muerte no le sabía gloria. Al contrario, viven arrepentidos. Y realmente esto es algo que para pensar, reflexionar, debemos amar la corrección. Porque repito, cada vez que tú te acercas a Dios y tú no te das cuenta de que está mal, revísate. Porque tú te estás acercando a un ser santo y puro. Y si tú no te das cuenta de que tú eres un ser con muchísimas cosas, que no estás a la altura de ese ser maravilloso, revísate que está mal. ¿Cómo nace o cómo comienza esa ignorancia de esa realidad? Cuando yo comienzo a ignorar su voz. Dios es un caballero, Dios me dice, mira, lo estás haciendo mal. No lo hiciste bien, no lo hagas así. Pero yo ignoro, pongo peros, justifico. Está bien, ya yo te dije, mijo. Tú no me quieres hacer caso. Ya yo te dije. Y llega un punto que ya yo no siento la corrección del Señor y siento que lo estoy haciendo bien. No, porque ¿qué es lo que no hace saber que estamos bien delante de Dios? Eso es corrección. Pero como ya Dios no me corrige, no, pues yo estoy de maravilla. Estoy haciendo bien. Y por eso Jesús lo anticipó y dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes estaban haciendo lo malo y ni siquiera cuenta se dieron. O sea, ustedes vivían en maldad y nunca se percataron de eso. De hecho, Jesús le hace una salvedad a la iglesia de Éfeso, Timoteo, que es el pastor de esa iglesia, capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, Jesús es claro y consciente. Dice, mira, yo no ignoro nada de ti, conozco tus obras, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, te has esforzado y has guardado mi nombre, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y Jesús le dice, por tanto, arrepiéntete. Y recuérdate, voy a buscarlo literalmente. Dice, por tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído. O sea, que este caballero, Timoteo, que Pablo le habla mucho, y lo exhorta, y lo educa en el Señor. Y obviamente vemos que Timoteo es un muchacho ferviente en las cosas del Señor. Pero pasaban muchos inconvenientes en la iglesia de Éfeso. Incluso Pablo le dice, oye, que nadie tenga en poco tu juventud. Ahí es cuando le dice Pablo, no permito que la mujer hable en público. O sea, había un desorden en esa iglesia. Y el Señor, en Apocalipsis, porque ama a Timoteo, le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tiene discernimiento. Y has hallado mentirosos. Y has sufrido. Ama al Señor. Y has tenido paciencia, fruto del Espíritu. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Es una gente que está en el Señor.
sigue estando en él. Pero tengo contra ti. Vaya, ese pero. Jesús lo halaga. Mira, tú Sí. tienes esto maravilloso, me gusta, me encanta. Pero hay una falla, mi corazón. Hay algo que tengo en contra de ti. ¿Y qué dice el Señor? Que has dejado tu primer amor. ¿Y qué consiste el primer amor? La razón por la cual tú haces todas las cosas. Nosotros, o mucha gente, cae en la confusión de que el yo servir para Dios quiere decir que lo amo. No necesariamente. Porque muchas veces nos engañamos y amamos servir al Señor, pero no amamos al Señor a quien le servimos. Muchas veces nos confundimos y repito, amamos servir al Señor, pero no amamos al Dios a quien le servimos. Y es precisamente lo que el Señor le reclama a Timoteo o a la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué es el candelero? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Fíjate, Sí. el hombre estaba trabajando bien en el Señor, pero yo no tenía Tenía esa chispa, ese compromiso con Dios, estaba frío. estaba frío. Estaba frío. Y mira cómo él lo detalla, que Si es un no hombre tuviera frío, el Señor excelente. no le dice, no tengo nada en contra de ti. ¿Qué iglesia de las 7 no estaba fría? Filadelfia. Dios no le dijo nada. A todas tengo algo contra ti, tengo algo contra ti. Y arrepiéntete, le dice a todas. A la única que no le dice nada es a Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. La uniquita, como yo digo, que se salvó de la reprimenda del Señor. Fue a esa iglesia que Dios le dijo, mira, tú estás bien, sigue así, esfuérzate, dale para adelante y cuenta conmigo. Para todas las demás, tú estás en mí, sí, pero te está enfriando. Hay cosas que no me están haciendo bien y no me están agradando. Por tanto, arregla eso, corrige esas cosas para que todo esté como debe de estar. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Estamos en el Señor, hacemos maravilla por el Señor, vamos a la iglesia, servimos en la iglesia, pero ¿y nuestra vida íntima con el Señor qué? ¿Y mi relación con Dios qué? ¿Y el morir al yo qué? El Señor me va a ayudar. Él siempre te está ayudando. Pero si ha pasado un X tiempo y yo todavía sigo con lo mismo, tengo que revisarme que ya no es culpa del Señor. Ya soy yo que me estoy oponiendo, ya soy yo que me estoy resistiendo, o ya soy yo que decido no negarme. Pero ¿cómo va a ser que va a pasar un tiempo donde el Espíritu Santo me reveló lo que yo estaba haciendo mal y todavía lo sigo haciendo? Va a llegar un punto que ya no lo voy a ver como una reprensión. Y el Espíritu Santo que va a pasar no me va a decir más. Porque ¿qué dice la Escritura? No hagas triste o no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa tristeza? No entristezcas al Espíritu Santo. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando negamos a su voz, cuando rechazamos su corrección, cuando justificamos su reprimenda, que es para nuestro bien, claro está. Así es. Mira, estaré basándome en lo que estamos o estás diciendo y hablando, me doy cuenta que el ser humano se enfoca más en lo que siente y en lo que ve. Es como que entiende que este mundo solamente es físico, que el mundo en que vive no hay más nada. Entonces se hacen sabios sus propios conocimientos. Olvidan lo que es el Espíritu Santo, olvidan todo, basándonos en que es cristiano. Entonces, lo que comienzan es como a proyectarse que aquí es que estoy, aquí es que vivo, esto es lo que veo, aquí es que yo tengo que hacer todo. Porque ya después que yo me muera, ya todo se queda, ya todo se va. Ahí es que comienza todo. Exactamente. Entonces, mirándolo desde este punto de vista, la gente olvida que existe lo que es el mundo espiritual, que es más grande Lo ignora. que aquí. Lo ignora, vamos a decirlo, que es más grande que aquí. Y muchas personas viven ignorando inclusive las artimañas que Satanás pone, que pones en tu mente, que crees que son tuyas. Y lo más lindo del caso es que cuando, como tú dices, el Espíritu Santo quiere corregirnos para llevarnos por el bien, ellos dicen, ay no, es que esto es así, esto es muy difícil y yo tengo que trabajar, porque entonces ¿de qué voy a comer? El Señor me entiende, y si yo sé que si yo hice mal, el Señor me va a perdonar. Entonces,
olvidan que el peligro está en que cuando se apartan, viene el maligno y te trae todas las consecuencias. Las personas entienden que en un trabajo las consecuencias tú las vas a ver, las vas a palpar y son automáticas. Te botan, te ponen amonestaciones, tú la ves de una vez y está la persona. Pero como no ven a Dios, como no ven a Cristo, lo que hacen es que, ay no se dan cuenta, pero las consecuencias son peores que las que tú estás mirando. Muchos peores. Porque es simple y llanamente que tú, por ejemplo, una persona cristiana ignore esas consecuencias y que yo soy cristiano, estoy bien, todo, venga en ese momento de enfriamiento la muerte. Se mueran. Ay, yo estoy consciente que yo voy con Cristo porque yo soy cristiano. Y ahí se queda todo. Es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Y no, por ejemplo, pasar por alto que el mundo espiritual es más grande que el mundo físico en el que estamos. Mira, eso que tú estás diciendo es penoso, porque lamentablemente el infierno, que mucha gente no cree y existe, puedo dar fe y testimonio de eso, está lleno de gente así. Está lleno de gente que dice haber conocido a Dios, personas que dice haber servido a Dios, y lamentablemente está en este lugar. ¿Por qué razón? Por el enfriamiento espiritual. Vaya. Porque ¿cuál es el objetivo del diablo? Tú estás bien. Tú estás bien. Tranquilo. No pasa nada. O sea, repito, el único que quiere que uno no viva una vida de arrepentimiento es el maligno. Te voy a poner un breve ejemplo de eso. Saúl y David. Conocemos que David era un hombre que se arrepentía, cometió muchísimos errores, pero se arrepentía de ellos. Pero en el caso de Saúl, Saúl lo justificaba. Cuando antes de Dios quitar o no reconocer el reinado de Saúl, iban a pelear contra Amalek. Y recibe una orden de parte de Samuel. Obviamente el profeta hacía un sacrificio, recibía palabra de Dios, bendecía el pueblo y tranquilo, Jehová te apoya. Samuel le dijo, mira, voy en X tiempo, espérame. El pueblo, los demás, el vivir para los demás, estaban haciendo impaciente a Saúl. Llegó el tiempo, Saúl se desesperó, hizo su sacrificio, hizo lo que conforme él entendía. Y cuando viene Samuel y le llama la atención, no, yo hice lo que Jehová dijo. Pero entonces, ¿qué es este balido de oveja y bramido de vaca que yo escucho? ¿No te mandó Jehová que matara a todo el mundo y eliminara todo? Sí, pero yo obedecí. O sea, corazón, te estoy diciendo que lo estás haciendo mal y tú te estás justificando. Yo hice lo que Dios... Pero tú no estás escuchando lo que te están diciendo. Lo hiciste mal. A diferencia de David, que David también cometió muchísimos errores, pero automáticamente a David le decía lo hiciste mal, se arrepentía. De verdad. Oye, wow, no me di cuenta. Ayunaba, celicio y buscaba obviamente el perdón del Señor. Amén. Así es. Entonces, para ya combinar con este tema tan interesante y edificante que no ha dejado mucho conocimiento y entiendo que debemos de poner en práctica cada día. ¿Cómo tú nos puedes decir brevemente, basado en las escrituras, cómo podemos salir de este enfriamiento espiritual? ¿Cómo poder regresar? Busquemos a Dios, no nos resistamos a su voz. Recordemos que Dios lo que quiere es nuestro bienestar. Dios murió y si digo que murió, recordemos lo que Jesús hizo. Muchos han visto una película que refleja esto, lo que padeció Jesús. Recuérdese de eso. Y Jesús lo padeció, sufrió al punto de morir, para que uno no viva la vida que anteriormente uno vivía, para que uno viva agradando a Dios, porque agradando a Dios no va bien, no va de maravilla. Entonces, recordemos siempre que cada vez que practicamos el pecado, estamos pisoteando el sacrificio de Cristo. Y eso es algo que humanamente yo diría, cualquier persona que pisotea el sacrificio de Cristo es una persona muy malvada.
Así Y es. realmente, para no caer en el enfriamiento, no nos rehusemos a la voz del Señor. Recordemos que nuestra misión es morir al yo, no incentivarlo como hoy en día se hace. Es morir al yo, dejar de ser yo para que Cristo sea en mí. Que la gente no me vea a mí, vea a Cristo en mí. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús dice, y yo volveré y os tomaré a mí mismo. Entonces, busquemos acercarnos e imitar la vida de Dios. Si yo no imito su vida, lamentablemente estoy viviendo mi vida, y el que dice la Escritura, que el que quiere ganar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de él, la hallará. Amén, amén. Bueno, vamos a decir que el Señor ha sido bueno, nos ama y nos protege. Amén. Y nos trae este tema hoy para que lo tengamos pendiente, no nos enfriemos, estemos presentes siempre de las manipulaciones y las maquinaciones que el enemigo siempre tiene para con nosotros, para apartarnos de lo que es nuestra salvación y sobre todo de la guía de lo que es el Espíritu Santo. Recordándoles, mis queridos hermanos, que siempre, siempre, siempre nuestra mejor opción es escuchar al Espíritu Santo, porque no nos podemos hacer sabios en nuestro propio conocimiento. Que el mundo espiritual es más grande que este físico que vemos hoy. Dándole las gracias a todos ustedes por una vez más estar aquí con nosotros, escuchar y ver este programa que nos edifica tanto. Recomendándoles siempre que le den me gusta para que por ejemplo, esta enseñanza lleguen a más personas y más personas puedan ser edificadas. Dios le bendiga y será hasta una siguiente. Stalin, gracias. Dios te bendiga a ti también. Amén.